Vamos a resolver los ejercicios del nivel C. Vamos con el ejercicio número 5. Vamos a encontrar el valor de esta expresión con una indicación que nos dice que para todo n que pertenece al conjunto de los números enteros positivos. Voy a optar por esta forma de resolución. Si yo observo acá, cálculo previo de esto, puedo expresarlo de esta manera, un 2 elevado a la 2 factorizando el exponente y me va a quedar un n más 1. Como 2 al cuadrado es igual a 4, entonces esto lo puedo transformar como n o como 4 elevado a la n más 1 para tener aquí una base similar. Aquí entonces tengo la raíz n de 20 elevado a la n más 1 y en el denominador lo que me va a quedar es un 4 n más 2 más 4 elevado a la n más 1. Lo que voy a hacer es factorizar el denominador. Si factorizo el denominador voy a tener como factor común a 4 elevado a la n más 1 y aquí me va a quedar simplemente 4 con exponente 1 porque al sumarse con el 1 ya consigo el 2 y estas dos cantidades son idénticas, entonces aquí voy a tener 4 más 1 que va a ser 5. Entonces ahora sí voy a desdoblar este término. Como tengo 20, significa que aquí voy a colocar un 4 elevado a la n más 1 multiplicado por un 5 elevado a la n más 1 y a todo esto le voy a extraer la raíz n. Como tengo multiplicación en el numerador y multiplicación en el denominador, puedo simplificar estos dos términos y me quedó esta expresión B. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Aquí en realidad tengo 5, entonces voy a tener una división de bases iguales. Voy a seguir extrayendo la raíz n, pero ¿qué sucede? Voy a restar los exponentes. Este término que está acá en realidad es 5 elevado a la 1. Este término es 5 a la 1, entonces al restar los exponentes simplemente me va a quedar 5 elevado a la n. ¿Por qué? Porque 1 menos 1 que tengo acá es 0. Y como el exponente y el índice son iguales, voy a cancelarlo y voy a tener como resultado acá 5. Ese sería el resultado de este ejercicio. Pero no es la única forma de resolverlo, también podemos resolverlo de otra manera, asignándole un valor a la letra n, el menor valor posible que me permita trabajar o realizar el menor esfuerzo. Como ya observaste de qué manera se realizó esto, vamos a aprovechar a este pequeño lugar aquí o espacio para poder resolverlo de otra manera. Va a ser suficiente. Le voy a asignar a n un valor. Puedo darle el valor de 1. Si yo le doy el valor de 1, prácticamente a este ya lo neutralicé, ya quedó fuera y me va a quedar simplemente acá, digo acá, si n es igual a 1, entonces voy a tener acá 20 elevado al cuadrado. Aquí, y en el denominador voy a tener, si este vale 1, voy a tener aquí de 4 al cubo más, aquí tengo 1, voy a tener 2 más 2, 4. Me va a quedar 2 con exponente 4, que viene a ser igual a 16, y 16 es un 4 al cuadrado. Entonces acá voy a factorizar. Igual factorizo, mi factor común va a ser ¿quién aquí? Va a ser igual un 4 al cuadrado. ¿Ve? Y me va a quedar, para tener 4 al cubo, simplemente tengo un 4. Y aquí voy a tener más 1. Y aquí lo desdoblo, este 20, como un 4 al cuadrado por un 5 al cuadrado. Y sucede lo mismo. Voy a cancelar este 4 al cuadrado. Y en la parte superior, ¿cuánto me está quedando? Me está quedando 5 al cuadrado, que es 25. Y 4 más 1, que es 5. Y 25 dividido entre 5, tengo 5. O sea, tengo aquí dos maneras de solucionar el mismo ejercicio. Vamos con el ejercicio 6.
Me piden calcular el valor de esta expresión compuesta de dos términos para n que pertenece al conjunto de los números naturales. Entonces, vamos a trabajar la primera parte. A esto, el numerador. Vamos a trabajar el numerador. El comportamiento va a ser similar aquí porque si usted observa bien, lo único que ha cambiado es el 4 por el 5. Todo lo demás es lo mismo. n-1, n-1, exponente 1 menos n, 1 menos n, ¿ve? n-1, todo es lo mismo, simplemente el 4 se cambió por el 5. Eso significa que si yo resuelvo uno de ellos, el primer término, puedo predecir cuánto me va a salir en el segundo término. Entonces acá, en la primera parte, si yo no necesito trabajar con un exponente negativo y no quiero trabajar con fracciones, voy a factorizar el numerador. Y aquí me conviene tener como factor común un 4n menos 1. Este sería mi factor común. Ahora, ¿por cuánto debo de multiplicarlo para conseguir esta expresión? Significa que solamente lo voy a multiplicar por 1 y ya tengo lo mismo. Ahora, para conseguir 1 acá, aquí yo debo de colocar un 4 elevado a la 1 menos n. ¿Por qué? Porque cuando se multiplique con él voy a tener n menos n, 0, 1 menos 1, 0 y un 4 a la 0 viene a ser ¿cuánto? 1. Ya tengo entonces una expresión similar a la que voy a tener en el denominador. En el denominador está en diferente orden, pero el orden de los sumandos no altera la suma, significa que puedo cambiarlo aquí, el orden, y voy a tener aquí 4 elevado a la 1 menos n. Y a todo esto se va a extraer la raíz n menos 1, la raíz n menos 1. ¿Qué sucede aquí? Sucede que puedo cancelar estos dos términos porque son idénticos. Entonces, lo que me está quedando aquí simplemente es la raíz n menos 1 ¿de quién? De 4 elevado a la n menos 1. Entonces, como el exponente y el índice son iguales, lo puedo cancelar y lo que me va a quedar simplemente es 4. Significa que el primer término me está quedando 4. ¿Y qué es lo que está variando acá? El 4 por el 5. Entonces, como esta expresión no tiene nombre, le vamos a colocar un nombre e, va a ser igual. El primer término, acabamos de obtenerlo, es 4. Entonces, 5, el proceso es similar, es idéntico, ha variado el 4 por el 5, significa que aquí voy a tener como resultado 5 y al sumar voy a tener simplemente 9. Ejercicio número 7. Vamos a calcular la raíz cuadrada de este resultado o de esta expresión que tenemos aquí. Pero aquí tenemos una información que x elevado a la x es igual a 2. Quiere decir que este dato debo de conseguirlo todas las veces posibles aquí para poderlo reemplazar. Entonces vamos a empezar. A ver, q igual. Empezamos el trabajo en esta parte. Aquí, entonces voy a tener x elevado a la x, esta x está elevado a la 1, más 2 que está multiplicando acá. Quiere decir que aquí tengo un x elevado a la 1, ¿por quién? Por un x elevado a la x. Si hay una suma de exponentes, viene de una multiplicación de bases iguales. Ya tengo esta expresión, ¿ve? Entonces fíjense que está multiplicando acá. Sigo trabajando aquí, ¿ve? Q igual. Aquí ya podría reemplazarlo, ¿no? Porque ya tengo un x elevado a la x, ¿ve? Esto es igual a ¿cuánto? Esto es igual a 2. Entonces tengo 2 que va a multiplicar ¿a quién? A 2. Y me va a quedar así, ¿ve? X a la x elevado a la 1 más 2 por 2. Voy a tener aquí 4x. Ya fue reemplazado esto por 2. Ahora acá voy a trabajar esta parte, ¿ve? Suma de exponentes porque viene de una multiplicación de bases iguales. Escribo aquí
esta x, la x común acá arriba, y va a multiplicar a un x elevado a la 4x. Multiplicación de bases, aquí hay una multiplicación de exponentes, viene de una potencia de potencia. Quiere decir que tengo acá un x elevado a la x, pongo mi paréntesis y lo elevo a la x que esté elevado a la 4x. Pero si observas aquí, el 4 está multiplicando a la x. Si lo considero a él como base, aquí hay una multiplicación de exponentes. Viene también entonces de una potencia de potencia. Lo primero acá, x a la x es esto. Ahora aquí, como hay una multiplicación, puedo expresarlo de esta manera: x a la x y elevado a la 4. Potencia de potencia, multiplico los exponentes, tengo lo mismo. Entonces aquí, como ya sé que x elevado a la x es igual a 2, simplemente lo voy a reemplazar. Tengo 2 aquí, elevado a la 2, y esto elevado al exponente 4. 2 a la 4 es igual a 16. Entonces Q va a ser igual a 2 elevado a la 16. Pero ¿qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo la raíz cuadrada de esta expresión, me están pidiendo la raíz cuadrada de Q. Por lo tanto, aquí la raíz cuadrada del término que acabo de encontrar, 2 elevado a la 16, va a ser igual a 2 elevado a la 8. Vamos a resolver ahora el ejercicio 8. Vamos a calcular el valor de esta expresión a partir de esta información. Si observamos aquí, tengo una multiplicación y tengo una división. Y si yo tengo dos igualdades y quiero encontrar esta expresión, que le voy a llamar expresión 1, que viene a ser la multiplicación de x por y. Si yo necesito encontrar esto, entonces lo que voy a hacer es multiplicar ambos miembros de las dos igualdades. Si multiplicamos aquí x a la a por x a la b, tengo una multiplicación de bases iguales, entonces me va a quedar acá un x elevado a la a más b. Por aquí, al multiplicar estas dos cantidades, voy a tener la base común que es y los exponentes lo voy a sumar, que va a ser a más b. Ya tengo aquí a más b. Ya al multiplicar también el segundo miembro, lo que voy a tener es una multiplicación de bases iguales, la base común es 5 y los exponentes los voy a sumar. Si observamos, tengo aquí dos cantidades diferentes pero exponentes iguales. Significa que puedo multiplicar acá x por y todo elevarlo al exponente común, que viene a ser igual a más b. Entonces tengo aquí a más b. Y aquí en el segundo miembro tengo un 5 elevado a la a más b. Aquí entonces observamos que tengo exponentes iguales. Si tengo los exponentes iguales, necesariamente para que la igualdad permanezca, las bases tienen que ser iguales. Y ya encontré el producto de x por y. Hemos encontrado el producto. Ahora vamos a encontrar, en un segundo momento aquí, vamos a encontrar lo que me faltaría sería la división de x entre y. Esto debo de encontrarlo. Y lo voy a encontrar también a partir de estas dos igualdades. Como ya he multiplicado para obtener esto, ahora lo que voy a hacer es dividir. Entonces, si yo divido x elevado a la a entre x elevado a la b, simplemente voy a restar los exponentes y voy a tener aquí x elevado a la a menos b. Porque si divido bases iguales, resto los exponentes. Ahora tengo y a elevado a la b entre y elevado a la a, significa que voy a restar los exponentes. Pero debido a la presentación del ejercicio, me conviene mantenerlo como denominador la letra i. Entonces quiere decir que mi resta va a ser igual a menos b. Y también aquí estoy restando los exponentes. Ahora aquí también
bases iguales, resto los exponentes, escribo aquí la base común y voy a restar aquí a menos b. ¿Qué sucede acá? Las bases son diferentes, pero los exponentes son iguales. Quiere decir que puedo representarlo de esta manera. X entre y lo elevo al exponente común. Y acá tengo 5 elevado a la a menos b. Quiere decir que si los exponentes son iguales, entonces para que la igualdad permanezca, necesariamente las bases tienen que ser iguales. Y también hemos obtenido que la división de ellos es igual a 5. Entonces lo único que me queda es reemplazar. Puedo aprovechar este espacio y decir acá, por lo tanto, esta expresión me va a quedar aquí 5 como base y elevado al exponente 5. Y esta sería mi respuesta, 5 a la 5.